todos. El día de hoy vamos a hacer una revisión sobre un problema bastante frecuente, una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en los niños, que son las infecciones respiratorias agudas, en particular lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Mi nombre es Jaime Peso, yo soy pediatra de emergencias del Instituto Nacional de Salud del Niño. Y bueno, en realidad, como les mencionaba, este tema como grupo de enfermedades corresponde a la primera causa de morbilidad y mortalidad en niños, y se considera todavía la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, ¿no? Siendo la primera los problemas perinatales. Es una importante causa de incapacidad y esto en los niños lo vamos a ver sobre todo asociado a lo que es el ausentismo escolar. Y hay que tener en cuenta que, si bien epidemiológicamente se agrupan en este gran bloque de infecciones respiratorias agudas, en realidad son cuadros diversos con diversos agentes etiológicos. Lo que más o menos mantienen en común son la sintomatología, que corresponde a la presencia de tos, disnea, rinorrea, obstrucción nasal, coriza, con o sin fiebre, en algunos casos rinofagia, otalgia y otros síntomas que se pueden ir asociando de acuerdo al cuadro en particular. La transmisión de estas infecciones va a ser por contacto, va a ser una transmisión de persona a persona por medio de aerosoles, ¿no? Las ciras en nuestro país y a nivel mundial mantienen una prevalencia estacional. Dependiendo de los agentes etiológicos, estos van a predominar en algunos más en invierno, otros en otoño, primavera, pero vamos a ver de qué se presentan estas fluctuaciones anuales de forma regular. En lo que corresponde específicamente a neumonía, que es uno de los casos más serios a tratar, dado que está asociado al mayor porcentaje de mortalidad, vemos de que esta se presenta en todas las regiones del país, siendo aquellas regiones con mayor áreas rurales las que puedan estar más azotadas o tener una mayor prevalencia de neumonías, ¿no? Y son las que deberíamos enfocarnos a mejorar las condiciones para su prevención. Entonces, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud maneja ciertas definiciones operacionales para hacer la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, ellos agrupan como infecciones respiratorias agudas a todas aquellas que duran menos de 14 días, se consideran de origen infeccioso y afectan el tracto respiratorio, sea superior o inferior, independientemente de la etiología, que sea viral, bacteriana u otra. Y van a tener esta definición en particular de infección respiratoria aguda grave, aquella que está asociada sobre todo a la presencia de fiebre, más de 38, con tos o dolor de garganta y dificultad respiratoria, y con compromiso del estado general, ¿no? Estas son definiciones algo genéricas, pero que son de importancia sobre todo cuando trabajamos en atención primaria, porque vamos a poder estar más al tanto de identificar estos cuadros graves, ¿no? En lo que corresponde a la etiología, en niños la etiología principal va a ser la viral, ¿no? Reportándose entre 45 y 70% y en algunos estudios hasta 90% de las infecciones respiratorias como de etiología viral. Estas no van a tener muchas complicaciones en sí mismas por infección, por el mismo efecto del virus, pero podrían asociarse a co-infecciones bacterianas en algunos casos. Sin embargo, sí pueden constituir una causa importante de mortalidad, sobre todo en los menores de 5 años, siendo los menores de 2 años los que están en mayor riesgo. De entre todos los virus que afectan la vía respiratoria, el virus sincitial respiratorio va a ser uno de los más importantes. Y otros virus que tenemos son la influenza, la parainfluenza, los rinovirus, adenovirus, los bocavirus, metaneumovirus que han ido apareciendo en los últimos años. Y también habríamos que añadir acá los coronavirus, sobre todo con el periodo que hemos pasado de la pandemia del COVID-19, ¿no? En lo que corresponde a la etiología bacteriana, esta va a variar significativamente los gérmenes dependiendo del grupo etario, ¿no? Mientras que en el neonato van a predominar aquellos gérmenes que han sido inoculados en el canal de parto, como los estreptococos beta hemolíticos de grupo B, o gram negativos como el Escherichia coli, o también los casos de listeria monocitógenes. A medida que el niño va creciendo, estas bacterias o los causantes de patología respiratoria bacteriana van a ir cambiando y va a empezar a predominar el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Aparte de esto, el impacto que ha tenido la vacunación con el uso de vacunas conjugadas, sobre todo para hemófilos influenza tipo B y también la vacuna conjugada contra neumococo, ha sido significativamente efectivo para disminuir la enfermedad invasiva por estos gérmenes, sobre todo en el caso de hemófilos influenza tipo B, haciendo que haya un viraje también de los gérmenes. Antiguamente la OMS tenía una estrategia en la cual la sola presencia de tos y taquipnia lo catalogaba como neumonía y era suficiente criterio para que un personal de atención primaria pueda iniciar tratamiento antibiótico, pero ahora ya hay ciertas restricciones porque, como sabemos, el excesivo uso de antibióticos puede llevar al desarrollo de resistencia, ¿no? Igual, esta tendencia a tener gérmenes en distintos grupos etarios se sigue manteniendo, ¿no? Sobre todo con la presencia, digamos, en la edad escolar de los llamados gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydophila pneumoniae, ¿no? Los cuadros clínicos que se pueden presentar, como mencionamos, van a ser diversos, ¿no? Desde las rinofaringitis hasta las neumonías. Estos van a depender de a qué nivel se ha visto la afectación de la vía respiratoria. Hay que tener en cuenta que en algunos casos las manifestaciones clínicas pueden ser progresivas, como por ejemplo la bronquiolitis, como vamos a ver, inicia con un cuadro respiratorio alto, el cual progresa a vías respiratorias bajas, presentando una clínica de ambos niveles, ¿no? Y lo mismo puede darse en algunas neumonías de origen viral. En general, siempre que evaluemos a un paciente pediátrico que acude a urgencias o que busca una atención de urgencias, lo primero que nosotros debemos evaluar es su estado general mediante esta herramienta que es el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica valora tres lados. Valora el aspecto, que refleja la oxigenación y perfusión del sistema nervioso y se manifiesta con el tono, la reactividad, la consolabilidad, la mirada y el llanto o lenguaje que maneja el paciente. La respiración en cuanto al trabajo respiratorio que tiene el paciente, si es que hay retracciones, si es que hay aleteo, y los ruidos anormales que se pueden escuchar, como el estridor, el quejido, la disfonía, las sibilancias, los ronquidos.
Asimismo, la circulación a la piel va a ser otro dato a evaluar con la coloración de la piel, que puede presentar palidez, livideces, cutis marmórea o cianosis. Esta es una evaluación inicial que se da en los primeros 30-60 segundos de contacto con el paciente y que me va a llevar a que yo haga una primera impresión general o una clasificación fisiopatológica que me va a orientar a tomar una decisión en cuanto a actuar. En términos sencillos, si mis tres lados del triángulo están normales, ese paciente está estable y yo lo puedo evaluar con paciencia o puedo evaluarlo pausadamente y con mucho más detalle. En cambio, si es que hay algún lado de este triángulo inestable, yo debería evaluar ese paciente buscando cuál es el problema prioritario para ir aplicando medidas correctivas. Por ejemplo, si me llega un paciente con dificultad respiratoria y lo veo que está con aleteo nasal, tirajes, probablemente lo primero que haga es colocarlo en un ambiente adecuado y administrarle oxígeno mientras sigo evaluando para identificar cuál es el problema. Por ahí escucho sibilancias, le iniciaré nebulizaciones o inhalaciones de acuerdo a lo que tenga disponible para ir tratando el síntoma en lo que completo mi historia clínica y llego al diagnóstico final, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacer una evaluación inicial sistemática del paciente. Cuando vamos específicamente a la evaluación respiratoria, no nos olvidemos de que vamos a hacer una evaluación con todos los pasos semiológicos del examen clínico. Empezando desde la inspección con la evaluación de la musculatura accesoria, el aleteo nasal, la presencia de posiciones anormales y el patrón respiratorio que tenga el paciente. Cuando un niño y en realidad cualquier persona empieza con dificultad respiratoria, va a empezar progresivamente a utilizar musculatura accesoria, pero si esta se prolonga en el tiempo, el paciente puede empezar a agotarse y el uso de musculatura accesoria va a empezar a disminuir y más bien su respiración se va a tornar más superficial. Entonces, si yo tengo un niño que me llega desaturando y tiene más bien un patrón muy superficial, no hay mucho uso de musculatura accesoria, podría sospechar que ya está en una insuficiencia respiratoria que ha progresado. Al palpar debemos evaluar la ventilización, la presencia de fuga de aire como enfisema subcutáneo. No olvidemos percutir para ver si hay áreas de sonoridad que podrían darse, por ejemplo, en un neumotórax o matidez, en casos de neumonías o atelectasias o derrames. Y luego auscultar. Y en esto algo importante que debemos acostumbrarnos es siempre a describir cómo está el murmullo vesicular en nuestros pacientes, ¿no? No solo es ir a auscultar buscando los ruidos agregados, sea los sibilantes, los roncantes, los crépitos, subcrépitos, sino de valorar cómo está el murmullo vesicular y esto de forma simétrica. Es decir, escuchando ambos campos en forma intercalada para poder identificar variaciones que me van a orientar no solo a identificar en qué área puede estar afectada, sino también a valorar la gravedad. Como mencionábamos, la afectación puede estar a distinto nivel. Clásicamente se divide en dos grandes grupos. Lo que es las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores, ¿no? Aquellas que están por encima de la laringe y aquellas que están por debajo, en la nivel de tráquea y el árbol bronquial y en los pulmones, ¿no? De acuerdo al área o al nivel donde se da la afectación, podemos encontrar ciertos signos con mayor frecuencia, ¿no? Así es que si se afecta las fosas nasales o la faringe, tendremos coriza, tendremos tos, rinorrea, congestión nasal. Cuando se afecta ya la laringe, usualmente el paciente se torna disfónico y puede presentar estridor. Y a nivel de tráquea y bronquios vamos a encontrar los sibilantes y roncantes, ¿no? En los niños pequeñitos, cuando se afectan bronquiolos, vamos a poder encontrar sibilantes, pero en los más pequeñitos a veces solo encontramos subcrépitos, que hablan de contenido a nivel del conducto alveolar o el bronquiolo terminal, ¿no? Y cuando ya se afecta parénquima, vemos crépitos. Recordemos que el niño más pequeñito tiene todavía sus pulmones en proceso de desarrollo, están en proceso de arborización, en creación de alvéolos, y puede ser de que en una neumonía yo no escuche crépitos por este mismo hecho, de que los alvéolos no están completamente formados, y por ahí solo escuche subcrépitos o solo escuche una disminución del murmullo vesicular. Muy bien, entonces veremos rápidamente las patologías más frecuentes. En primer lado, la más común de todas, que va a ser la rinofaringitis aguda o el resfriado común, que va a ser la afectación de la parte superior de la faringe, es decir, de la rinofaringe, ¿no? Va a ser una enfermedad benigna, usualmente dura de 7 a 10 días, y es producida por virus, entre ellos a la cabeza el rinovirus. Los coronavirus también pueden producir rinofaringitis, por eso veíamos en la época de COVID cómo empezaba esto con un cuadro más de dolor de garganta, congestión nasal en algunos casos. Y otros virus como el sincitial respiratorio e influenza también van a producir cuadros similares, ¿no? Se menciona un periodo de incubación de 1 a 7 días, puede variar dependiendo de cada virus, y no generan inmunidad de larga data, es una inmunidad de corta duración, por lo cual es factible las reinfecciones, ¿no? Se considera que un niño menor de 7 años puede tener 4 a 5 episodios de rinofaringitis al año, y esto es ser considerado normal, ¿no? Sí es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo que me van a aumentar la posibilidad de que el niño se infecte o que haga cuadros sintomáticos. Entre ellos, uno de los más reconocidos va a ser el tabaquismo pasivo o el estar en contacto, vivir con personas que fuman, ¿no? La contaminación ambiental, el humo también de la leña, cuando estamos en provincias y se cocina con leña dentro de la casa, esa exposición al humo también puede ponerlo en mayor riesgo de estas infecciones. El reflujo gastroesofágico, el que ya el niño asista a guarderías, porque ahí va a estar en contacto con otros niños y los niños pequeños sobre todo no suelen seguir de forma bien precisa las recomendaciones de limpieza y de cuidado, ¿no? Los déficits de micronutrientes como el hierro, zinc, pueden también afectar la inmunidad y predisponer al niño a que se infecte más frecuentemente. Ya las inmunodeficiencias adquiridas o congénitas, la ausencia de lactancia materna, que van a ver que es uno de los factores de riesgo para casi todos o prácticamente todas las infecciones respiratorias. La presencia de antecedentes familiares con algún tipo de enfermedad en casa o los cuadros de atopía, que también van a predisponer a que hagan cuadros más frecuentes. Clínicamente vamos a tener fiebre, ojo que la fiebre puede ser relativamente alta, de 38.5 a 39, y síntomas nasales principalmente, obstrucción nasal, rinorrea mucopurulenta, y en los lactantitos esta obstrucción nasal va
a limitar el que puedan lactar, entonces van a tener una lactancia entrecortada o dificultad para poder alimentarse, ¿no? En algunos casos, por obstrucción de la trompa de Eustaquio, vamos a poder generar otitis medias serosas que van a generar hipoacusia, una hipoacusia leve, en algunos casos incluso otalgia. Pueden en algunos casos presentarse adenopatías cervicales dolorosas y lo que se puede evidenciar a la hora de examinar la orofaringe, usualmente una orofaringe congestiva, puede evidenciarse a veces goteo nasal posterior de las secreciones nasales y lo que mencionábamos al revisar el oído, una otitis mucosa, ¿no? Como se ve en la imagen, el tímpano abombado con presencia de niveles por presencia de líquido. Ahora, si bien la rinofaringitis es un cuadro autolimitado que va a cursar en 7 a 10 días, puede en algunos casos volverse crónica y recidivante, ¿no? Estos pacientes tienen el aspecto adenoideo, con una separación mayor de los dientes frontales, van a tener también un catarro perpetuo, suelen dormir con la boca abierta, y acá hay que buscar otras enfermedades crónicas y valorar bien los factores de riesgo. Otras complicaciones que se pueden dar del cuadro agudo propiamente es de que hay una sobreinfección bacteriana y el desarrollo de una otitis media aguda, o el que se presenten otras infecciones respiratorias, es decir, que progrese el nivel de afectación a una laringitis aguda, a una bronquiolitis, o ya otras complicaciones bacterianas como los abscesos retrofaringios que van a dar un aspecto más tóxico, una fiebre más alta y sobre todo persistencia del dolor faríngeo. No hay un tratamiento etiológico, hay que tener en cuenta de que los sintomáticos los sintomáticos que han demostrado tener cierto efecto va a ser la limpieza nasal y el uso de antipiréticos. En antipiréticos lo que se recomienda es el paracetamol a la cabeza. El ibuprofeno podría utilizarse, pero hay algunos estudios que lo asocian a mayor riesgo de sobreinfección, el uso de ibuprofeno. Hay que hidratar adecuadamente al paciente, esto es muy importante y la mejor forma de hidratarlo va a ser por vía oral. En el lactante va a ser de que lacte, que reciba lactancia materna. Debemos fomentar las medidas preventivas, el lavado de manos, evitar los contactos, corregir factores de riesgo. Muy frecuente es que esto se contagie ya sea por un hermano mayor o por alguno de los padres, entonces debemos educar el uso de mascarillas dentro del hogar si es que algún miembro está enfermo, ponerse la mascarilla, dado que el niño pequeño no siempre va a poder tenerla puesta. Sobre todo en los lactantes, los padres, que es la madre, cuando está con síntomas respiratorios, debe utilizar mascarilla al momento de darle lactar a su niño. Y algo que hay que recordar es que no se deben dar antibióticos, salvo que tengamos la certeza o la alta sospecha de una sobreinfección bacteriana, ¿no? En lo que corresponde a la limpieza nasal, hay que promover el uso de los aspiradores nasales, que pueden ser de distintos tipos, ya sean tipo perilla o sean con estos dispositivos donde la madre ejerce una succión, que suelen ser un poco más cómodos. Y la limpieza nasal va a aliviar mucho al niño, va a hacer que pueda descansar mejor y que pueda lactar mejor. Muy bien, otra patología frecuente va a ser la faringoamigdalitis aguda o faringitis aguda, ¿no? En este caso la afectación va a estar a nivel de las amígdalas y de la faringe, se va a caracterizar por un eritema, edema y exudado, en algunos casos con presencia de úlceras o vesículas. Y la etiología también puede ser tanto viral como bacteriana, ¿no? A menor edad va a ser más frecuente la etiología viral, ¿no? Estando en la cabeza los adenovirus, los rinovirus, los coronavirus y otros virus como los Coxsackie, el herpes simplex 1 y 2, Epstein-Barr, citomegalovirus, ¿no? Y la etiología bacteriana va a ser mucho más frecuente en niños de 3 a 15 años y luego ya en niños pequeños de 12 a 3 años va a ser menor, ¿no? ¿Qué germen va a estar en la cabeza? El estreptococo beta hemolítico de grupo A, ¿no? Este va a ser el germen más relevante en lo que es la etiología bacteriana de la faringoamigdalitis, también por el riesgo de desarrollo de complicaciones, que vamos a ver más adelante, ¿no? Otros gérmenes como los estreptococos de grupo C y G, Neisseria gonorrea, Corynebacterium diphtheria, Mycoplasma, Ascanobacterium hemolyticum, Chlamydia pneumoniae, Fusobacterium necrophorum, pueden también asociarse a infecciones faríngeas con mayor o menor compromiso, ¿no? Acá tenemos las diferencias o hallazgos típicos que nos pueden orientar a sospechar que una faringitis sea de causa viral o sea de causa estreptocócica, ¿no? La comienzo de la edad, la forma como comienza, las causas virales suelen ser progresivas, mientras que la estreptocócica tiene un inicio más brusco. La tos va a ser mucho más frecuente en una faringitis de etiología viral, mientras que las faringitis estreptocócicas suelen cursar sin tos, ¿no? La presencia de fiebre va a ser más elevada en la infección bacteriana y usualmente va a haber menos síntomas de índole catarral, los cuales son más causados por virus, ¿no? También la presencia de conjuntivitis u otros enantemas o exantemas van a ser más típicos de virus, ¿no? El exantema que sí podría estar asociado a una faringitis estreptocócica es el exantema escarlatiniforme, ¿no? Y otros síntomas que se mencionan, la afectación también del tracto digestivo con la presencia de diarrea, es decir, si yo tengo un niño con sintomatología respiratoria alta y diarreas, esto me orienta más a que ha sido una causa viral, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a definir si debo o no dar antibiótico a este paciente? Lo ideal y lo más recomendado es la realización de test rápidos para detección de antígeno estreptocócico. Pero tampoco le voy a pedir un test de antígeno estreptocócico a todos los pacientes. Entonces, para eso se han creado ciertos scores o criterios, como los criterios de Centor modificados por McIsaac, que van a orientar a tomar una decisión en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Si es que yo tengo fiebre, voy a tener un punto, ausencia de tos, me da otro punto, adenopatías cervicales anteriores, me da otro punto, y la presencia de un exudado amigdalar me va a dar otro punto, ¿no? Y luego, con respecto a la edad, como mencionábamos, los niños
más pequeñitos no suelen ser afectados, por eso no los consideramos. Van de 3 a 15 años, voy a dar un punto. Ya en los adolescentes adultos el puntaje es 0 y en los mayores de 45 años el puntaje es -1. Estrictamente, los criterios de ascensor, si tenía 0 a 1 puntos, yo no debía hacer mayor estudio. Esa es una probable etiología viral y simplemente se va a resolver sola. De 2 a 3 puntos debería de hacer un estudio de antígeno estreptocócico y si es que este es positivo dar tratamiento, ¿no? Y de 4 a 5 puntos podría hacer el estudio de antígeno o un cultivo e iniciar el tratamiento de forma empírica. Dado que no tenemos la disponibilidad de la prueba de antígeno, una alternativa sería valorar de dar tratamiento de forma empírica a aquellos pacientes que tienen 4 a 5 puntos en el score de Centor, ¿no? ¿Y por qué? Porque la intención con el tratamiento de la faringitis no es tanto resolver el cuadro clínico, porque esta es autolimitada. Incluso la faringitis estreptocócica es autolimitada. Pero es cierto que la faringitis estreptocócica se asocia a mayores complicaciones, como podrían ser de índole supurativa, la presencia de celulitis, abscesos periamigdalianos, otitis media, sinusitis, hasta fascitis necrotizante, bacteriemia con diseminación a otros niveles, como complicaciones no supurativas como la presencia de fiebre reumática, artritis reactiva, escarlatina o síndrome de shock tóxico, glomerulonefritis aguda, como la glomerulonefritis postinfecciosa, y el llamado síndrome de Pandas, que son manifestaciones psiquiátricas que se han asociado a la presencia o al antecedente de haber cursado con una faringitis que no fue tratada adecuadamente. Ahora, cuando examinamos la garganta, debemos tener en cuenta qué es lo que consideramos un exudado, ¿no? Y es que cuando vemos la garganta rojita, como normalmente los padres te dicen que está con la garganta roja, esto es solo un edema, no se podría catalogar propiamente como un exudado, ¿no? Un exudado normalmente vamos a verla como vemos en esta imagen, la presencia de secreción blanquecina en las amígdalas. Ahora, un exudado de este índole no necesariamente es estreptocócico, y acá podemos ver una mononucleosis infecciosa producida por virus de Epstein-Barr que produce un exudado similar, ¿no? Con bastante eritema, bastante edema. Por eso es importante juntar los criterios, ¿no? La mononucleosis infecciosa tiene otras manifestaciones, como la presencia de hepatosplenomegalia, que me van a llevar justamente a pensar en otras causas, ¿no? Faringitis estreptocócica no solo va a ir con este exudado purulento, sino también vamos a tener la presencia de un exudado petequial que también puede presentarse, ¿no? Y algunas cosas particulares, aunque ya no es tan frecuente gracias a la vacunación, va a ser el exudado que se presentaba en la difteria. Hace unos años tuvimos un pequeño brote de unos cuantos casos. Y acá la característica muy clásica es del exudado que parece una placa grisácea adherida a la zona de la faringe, de los pilares y que se puede extender por toda la vía respiratoria, ¿no? Entonces, el tratamiento, cuando yo ya tengo idealmente mi confirmación con test de antígeno rápido, debería darle tratamiento antibiótico. Y normalmente la mejoría clínica se da a las 24 horas y también con esto se da una disminución del riesgo de contagio. Entonces yo podría hacer que el niño retorne al colegio 24 horas después de haber recibido antibiótico y se reducen las complicaciones. Pero como mencionábamos, incluso sin antibióticos el cuadro clínico de faringitis se va a resolver. ¿Qué antibióticos vamos a dar? Las penicilinas están a la cabeza en primera elección. Por vía oral, penicilina B, que no es tan frecuente de encontrarla, utilizarla en nuestro país, entonces podemos utilizar la amoxicilina como primera línea a 50 miligramos por kilo, que se puede fraccionar en 8 o 12 horas, lo más frecuente, y se da por un lapso de 10 días, que es lo que ha demostrado mayor efectividad para disminuir estas complicaciones. Si es que hay intolerancia oral, se puede considerar la penicilina G benzatínica, recordando que esta definitivamente es un tratamiento más doloroso y que procuramos evitarlo en niños. Y cuando hay alergia a la penicilina, nuestras alternativas están con acitromicina y clindamicina, ¿no? Ahora, siempre es importante cuando hay alergia determinar qué tipo de reacción alérgica ha hecho la penicilina. Si es una reacción inmediata, de hipersensibilidad inmediata, vamos a cambiar por acitromicina y clindamicina, y si más bien es una reacción retardada, podríamos valorar utilizar una cefalosporina, como podría ser cefuroxima o cefadroxilo, ¿no? En algunos casos, sobre todo cuando hay faringitis recurrente, se podría valorar el tratar el estado de portador crónico de estreptococo, y para eso hay distintos esquemas de tratamiento antibiótico ya un poco más prolongados, ¿no? Muy bien, otra infección respiratoria va a ser la laringotraquitis aguda o laringotraqueobronquitis aguda, que es el CRUP, ¿no? Que básicamente se caracteriza por presentar la clínica de una obstrucción de vía aérea superior. Se da entre los 6 meses a 3 años. La etiología básicamente es el virus de parainfluenza, pero otros virus como el sincitial, la influenza y los coronavirus, y esto fue muy anecdótico en la tercera ola de la pandemia, que vimos bastantes niños afectados por COVID que presentaban un cuadro muy similar al CRUP. Y clásicamente de los bacterianos hablaba del Corynebacterium diphtheria, que como mencionamos ya prácticamente es extremadamente raro por efectos de la vacunación sistemática, ¿no? La clínica del CRUP viral va a ser un pródromo de coriza, rinorrea, congestión de 12 a 48 horas, posterior a lo cual se va a presentar una tos perruna, una tos metálica con presencia de estridor inspiratorio y disfonía. Y esto se puede ir asociando a dificultad respiratoria. Normalmente el cuadro clínico va a resolverse en alrededor de 48 horas del inicio de la tos, pero en algunos casos puede prolongarse una semana. Y también hay que ver qué tanta afectación se da porque, si bien es una duración corta, puede generar una obstrucción significativa de la vía aérea alta. Entonces, algo muy importante es el poder escuchar cómo es la tos metálica del paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos un video. Se escucha el estridor que tiene el niño al inspirar. Y ahí el estridor es mucho más evidente.
y tiene esta tos con una característica metálica, una tos perruna, ¿no? Ahora, acá podemos verlo dormido, cómo se mantiene el estridor inspiratorio y los signos de dificultad respiratoria que se generan. La presencia de tirajes y, bueno, no se nota bien si es que tiene aleteo nasal o no. Muy bien, entonces, cuando nosotros hemos catalogado al paciente que tiene un CRUP, debemos de valorar la gravedad. Y para ello, la escala que más se utiliza es la escala de Wesley. La escala de Wesley va a tener un puntaje evaluando 5 parámetros. Por un lado, la presencia o no de estridor y si este es audible de forma espontánea o con la necesidad de un estetoscopio o fonendoscopio. La presencia de tirajes. La ventilación, que hace referencia a la entrada de aire en los pulmones. Al ser esta una afectación de vía aérea alta, no vamos a tener estertores a nivel de los pulmones, pero a medida que progrese sí va a disminuir el murmullo vesicular y esto es lo que debemos de evaluar. La presencia de cianosis y el nivel de conciencia, ¿no? Estos datos yo los voy a puntuar de acuerdo a esta tabla y voy a tener que catalogarlos. Si tiene menos de 3 puntos como un CRUP leve, de 3 a 7 puntos como un CRUP moderado y más de 7 puntos como un CRUP grave, ¿no? Cuando yo, para valorar diagnósticos diferenciales, debo de considerar ya otros aspectos como la traqueitis bacteriana, que va a cursar con fiebres más altas en niños más grandecitos, escolares. La epiglotitis estaba muy asociada cuando todavía había alta incidencia de hemófilos influenza tipo B, que se caracterizaba por una fiebre alta de inicio súbito, distrés respiratorio agudo, sin tos o con una tos más esporádica y con una apariencia tóxica. En estos casos se describía clásicamente la posición del trípode que adquiría el paciente para poder respirar. La aspiración del cuerpo extraño también puede producir una tos similar y sobre todo la presencia de estridor. O también el absceso o celulitis retrofaringe, la laringomalacia. Y en algunos casos los cuadros de hipocalcemia asociados a déficit de vitamina D, los más pequeños, pueden asociarse a cuadros de laringoespasmo que también puedan generar estridor y entrar dentro del diagnóstico diferencial. El tratamiento va a ser con glucocorticoides, ¿no? Lo que se recomienda es una sola dosis de dexametasona, entre 0.15 a 0.6 miligramos por kilo. Los estudios no encuentran diferencia en realidad entre usar 0.15 a 0.6. No hay una evidencia de que haya una diferencia significativa entre las dosis. Lo que sí, la dosis máxima administrada es de 16 miligramos. Se da en una sola dosis por vía oral, intramuscular o endovenosa. Ahora, debemos de recordar de que cualquier cosa que haga que el niño llore o que grite va a aumentar el nivel de inflamación a nivel de las cuerdas vocales y de toda la laringe. Entonces debemos de utilizar la vía menos dolorosa posible. Por lo tanto, la de elección siempre va a ser la vía oral. Si es que nuestra vía oral no es factible, valorar la posibilidad de colocarlo en endovenoso o ya como otra alternativa al intramuscular, pero el intramuscular debemos dejarla como una de nuestras últimas alternativas, ¿no? También va a depender de nuestra capacidad resolutiva. Si es que no tengo la posibilidad de ponerlo en endovenoso, en mi centro de salud le colocaré intramuscular, ¿no? Aparte de la dexametasona, se ha visto que la prednisolona también podría tener efectos similares para contrarrestar el cuadro de Krupp con dosis de 1 miligramo por kilo día. La budesonida nebulizada, también algunos estudios mencionan que tiene cierto efecto, aunque no disponemos de ella en nuestro país como budesonida nebulizada. Y cuando ya estamos frente a cuadros moderados a severos, vamos a necesitar de usar la adrenalina nebulizada. La adrenalina que más está recomendada para estos cuadros es la adrenalina racémica, que es una mezcla de los distintos isómeros de adrenalina, que lamentablemente no disponemos en nuestro país, ¿no? Ahí están las dosis de todas maneras de referencia. Y la que sí disponemos es la L-adrenalina, que es la adrenalina de las ampollitas que utilizamos en reanimación. Estas ampollitas las podemos administrar vía nebulizada con una dosis de 0,5 mililitros por kilo hasta un máximo de 5 mililitros, ¿no? Normalmente, si yo tengo un paciente con Krupp moderado, le voy a dar una nebulización con adrenalina, aparte de administrar la dexametasona, y voy a observar al paciente, ¿no? Lo tendré en observación alrededor de unas 2 horas ante el riesgo de que pueda ser un cuadro de rebote. Otros métodos de soporte pueden ser la necesidad de hidratación endovenosa, de oxigenoterapia o el uso del Elliot's para ayudar a disminuir resistencias a nivel de la vía aérea que están ya indicados en pacientes que se hospitalizan con cuadros moderados a severos, ¿no? Muy bien. Otro cuadro clínico de infección respiratoria va a ser lo que es el síndrome coqueluchoide, lo que es la tosferina. Y la tosferina clásica, producida por Bordetella pertussis, es una enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Tenemos que se encuentra dentro de nuestro esquema nacional de vacunación. La transmisión se da por gotas de saliva y se caracteriza por una inflamación traqueobronquial que va a llevar a accesos de una tos violenta espasmódica con un ruido estridente durante la inspiración, ¿no? Se presenta esta más en primavera y en verano y es más frecuente en menores de 5 años. Ahora, ese es el coqueluche clásico, pero ya de forma extendida el síndrome coqueluchoide puede ser producida por otras bacterias, como mencionabas, Bordetella parapertussis, Bordetella bronquiséptica, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, Ureaplasma, Pneumocystis carini pueden producir cuadros similares, y también algunos virus, ¿no? Algunos virus como adenovirus, influenza, parainfluenza, pueden producir un cuadro similar, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta es que la población adolescente y adulta va a actuar de reservorios generando cuadros subclínicos. El efecto de la vacuna que se administra en el niño pequeño tiene normalmente una duración de aproximadamente 10 años, después de los cuales en realidad debería de darse refuerzos, solo que hay que tener cuidado con el tipo de vacuna, porque las vacunas celulares completas, que son las que se suelen administrar en los niños pequeños, pueden generar reacciones adversas en los adolescentes y adultos, y ahí tendrían que usarse vacunas acelulares, ¿no? El mayor riesgo o la población en más riesgo si se infecta de una Bordetella pertussis van a ser los lactantes no vacunados. Acá es importante ver cómo son los accesos de tos, ¿no? Entonces vamos a ver que el niño puede estar tranquilo y inicia el acceso de tos, que es una tos espasmódica en salvas,
y se asocia ese ruido estridente o gallito inspiratorio que se da después del episodio de tos. En algunos casos la tos puede llegar a ser cianotizante, es decir, el niño se pone morado y puede incluso estimularle el vómito, llegando a ser emetizante. Clásicamente se describen 3 fases de la enfermedad. Una primera fase catarral, que es completamente inespecífico, no se puede diferenciar de cualquier otro resfriado, y luego pasando a una fase paroxística, que suele durar entre 2 a 6 semanas, y luego una fase de convalecencia donde la tos va a ir disminuyendo progresivamente, y esto durar de semanas a meses, ¿no? Es por eso a lo largo de la enfermedad, es de que se le llamaba la enfermedad de los 100 días o la tos de los 100 días. Muy bien, en lo que es laboratorio, vamos a ver que a partir de la segunda semana se va a dar una leucocitosis con linfocitosis. A nivel de menciones auxiliares, la radiografía nos puede mostrar un infiltrado intersticial periliar y signos de hiperinsuflación. Y acá el principal problema es que se pueden presentar complicaciones, sobre todo complicaciones mecánicas por el acceso tan agresivo de tos que puede llevar a producción de enfisemas, hemorragias a distintos niveles, subaracnoideo, intraventriculares, presencia de hematomas subdurales, hemorragias subconjuntivales, ruptura diafragmática, hernia inguinal, umbilical, prolapso rectal y hasta fracturas costales se pueden dar por lo agresivo que son los accesos de tos. El diagnóstico se hace por reacción en cadena de polimerasa en aspirona esofaringio o cultivo de la bordetela, y el tratamiento es con macrólidos, ¿no? Entre ellos se considera la citromicina uno de los más utilizados, sobre todo por su mejor tolerancia, y dado que la eritromicina, por un lado, se tiene que dar en 4 dosis y por un tiempo mayor de 14 días, y la claritromicina suele a veces generar mayores molestias gastrointestinales. Igual, cualquier macrólido puede ser una buena herramienta para tratar un síndrome nucleoidoide, pero debemos tener en cuenta las diferentes dosis y duración de la dosificación de acuerdo a la edad del paciente. Muy bien, continuando con las infecciones respiratorias, tenemos a la bronquiolitis aguda. Esta va a ser la infección de tracto respiratorio más frecuente en los menores de 2 años, causante de 100.000 hospitalizaciones por año en menores de 12 meses. Y se dice que de todos los niños menores de 1 año, un 2 a 3% va a requerir una hospitalización por bronquiolitis. Ahora, la definición ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Básicamente lo que se reconoce es de que es un cuadro que se da en pequeños, menores de 2 años, que tienen una constelación de signos y síntomas característicos, que van con un cuadro de coriza o de rinitis inicial y que luego progresivamente se asocian a tos, taquipnia y posteriormente a dificultad respiratoria, ¿no? La presencia de estertores como sibilantes o crepitantes o subcrepitantes va a ser frecuente, y el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? La etiología es por virus sincitial respiratorio, el más importante, pero otros virus como rinovirus, bocavirus o metaneumovirus también tienen cierta relevancia. No existen en realidad diferencias clínicas para poder separar a un virus de otro, ¿no? Y puede incluso existir coinfección viral en un 20-30% de los niños, ¿no? Se ha visto de que sí, aquellos pacientes que tienen coinfección de virus sincitial respiratorio asociado a rinovirus o metaneumovirus humanos han reportado mayor mortalidad. Estacionalmente son más frecuentes en inviernos, y el otro detalle es de que no generan inmunidad permanente, por lo tanto el niño se podría reinfectar. De acá que se ha ido eliminando la concepción anterior que se tenía de que la bronquiolitis aguda solo era el primer cuadro de sibilancias, cuando en realidad sí se puede un niño reinfectar y producir cuadros similares en distintos momentos. Hay que entender un poquito la fisiopatología para que podamos entender cómo van las recomendaciones de tratamiento. En este caso, el virus va a entrar a nivel nasal y va a ir progresando hasta la luz del bronquiolo, ¿no? Donde se va a generar una destrucción celular con la formación de sincitios, de ahí el nombre de virus sincitial respiratorio, la producción de edema y la liberación de detritus que van a obstruir la vía aérea, y esta va a llevar a un colapso alveolar y a la formación de telectasias, ¿no? Esto más frecuente en los niños más pequeños, menores de 6 meses, que todavía no han desarrollado las vías accesorias de los poros de Kohn y los canales de Lambert que permiten la irrigación del pulmón. Los síntomas, como mencionábamos, empiezan con un cuadro gripal alto y que progresa a taquipnia, dificultad respiratoria con presencia de sibilancias y tos. Hay que tener en cuenta que los más pequeñitos, los menores de 3 meses o aquellos que tienen antecedentes de prematuridad, pueden presentar cuadros caracterizados solo por episodios de apnea, sin mayor otro signo de dificultad respiratoria. Y que los niños más pequeñitos, los de 6 meses, menores de 1 año, van a tener más presencia de crépitos, mientras que los más grandecitos van a tener mayor cantidad de sibilancias. Los síntomas suelen resolverse en aproximadamente 14 días. Un 40% de los pacientes puede durar más de este tiempo, y en un 10% de los pacientes han reportado que los síntomas pueden persistir hasta 4 semanas. Debemos tener en cuenta que factores de riesgo que están descritos para el desarrollo de bronquiolitis son el género masculino, la prematuridad, la edad menor de 3 meses, el haber nacido en invierno porque estés en la etapa epidemiológica donde los virus circulan más, la displasia broncopulmonar, la enfermedad neuromuscular, cardiopatías congénitas, exposición al humo de tabaco, que ya lo hemos mencionado, la elevada paridad materna, porque puede también exponer al niño a otros niños dentro del hogar, la corta duración de la lactancia materna, una madre adolescente, la presencia de asma materna y el bajo nivel socioeconómico. Y hay que también tener en cuenta diagnósticos diferenciales. No todo cuadro de sibilantes en el niño va a ser una infección. Entonces, el reflujo gastroesofágico, la tráqueo o bronquiomalacia, la aspiración de cuerpo extraños, la presencia de otras malformaciones como anillos vasculares o tumores mediastínicos pueden generar también cuadros de sibilancia y dificultad respiratoria que deben de estar dentro de nuestro diferencial, ¿no?
En realidad no hay una escala de gravedad que tenga validez o precisión para evaluar a la bronquiolitis. Los parámetros clínicos, sobre todo la presencia de factores de riesgo, el trabajo respiratorio y el grado de hipoxia van a ser los que nos van a orientar a tomar decisiones. No se deben realizar exámenes laboratorios de rutina porque en realidad el hemograma y PCR no nos van a confirmar el diagnóstico y solo se deberían pedir si estoy sospechando una sobreinfección bacteriana. En el caso de que el niño no se esté alimentando bien, deberé de ver si sus electrolitos para ver si es necesario hacer alguna corrección y solo en el caso de dificultad respiratoria severa voy a solicitar una gasometría, ¿no? La radiografía de tórax no debería tampoco hacerse de rutina, salvo que el paciente vaya a ser hospitalizado, que curse con fiebre prolongada o que esté con un cuadro de dificultad respiratoria severa que requiera manejo en cuidados intensivos. El tratamiento es tal vez una de las grandes controversias actualmente, porque a pesar de conocer bien la fisiopatología de la enfermedad, todavía no se tiene una terapia específica para la misma. El manejo básicamente es de soporte. Por un lado, vamos a tener que mantener a nuestro niño hidratado y siempre debemos recordar de preferir la vía oral o enteral sobre la endovenosa. Vamos a usar endovenosa definitivamente si el estrés es severo, hay riesgo de que el niño se pueda broncoaspirar, pero si no, deberíamos promover la lactancia materna de forma fraccionada o en algunos casos valorar el colocar una sonda orogástrica o nasogástrica para poder alimentar al niño incluso con lactancia materna por la sonda, ¿no? El oxígeno lo voy a dar cuando la saturación baje por debajo de 90 y debo de mantener mi objetivo más o menos entre 92 y 95. No es necesario que mi niño oxigene al 100%, o sature al 100%, perdón. El salbutamol, ahí no hay una evidencia clara sobre su uso en pacientes hospitalizados. Esto también se ha descrito asociado a limitaciones metodológicas de los estudios. Algunas guías todavía recomiendan el uso de un periodo de prueba de salbutamol para ver si hay respuesta. Antes se hablaba de que si había antecedente de asma familiar o un índice predictor de asma positivo, debería de valorarse el uso de salbutamol, pero todavía esto no hay una evidencia concisa que lo recomiende, ¿no? Algunos estudios mencionan que el uso de adrenalina nebulizada podría disminuir las hospitalizaciones, pero también no tenemos evidencia concluyente. El bromuro hipatropio definitivamente no tiene ningún valor o ningún efecto en lo que es la bronquiolitis aguda, y el uso de corticoides tampoco tiene su evidencia para su uso, ¿no? Y esto va en relación con la fisiopatología, porque en este caso no hay tanto efecto de broncodilatación, de broncoconstricción del músculo, sino el problema son los detritus que están acumulados producidos por la misma destrucción tisular. De ahí que las nebulizaciones con solución salina hipertónica o cloruro de sodio al 3% sí puedan ser de utilidad, mientras que otras como el sulfato de magnesio no van a tener para nada una utilidad en este caso, ¿no? Se mencionaba el uso del antiviral ribavirina, que podría tener cierto beneficio, pero esto solo se ha visto en casos graves por casos graves de bronquiolitis. Los antibióticos no se usan de rutina, salvo que tengamos evidencia de una sobreinfección bacteriana. También la fisioterapia respiratoria en sí misma con terapia vibratoria no tiene mucha evidencia. Lo que sí genera un alivio temporal va a ser la aspiración de secreciones nasales. Y en lo que es soporte ventilatorio, el uso de ventilación no invasiva con CPAP nasal o cánulas de alto flujo podrían ayudar a aliviar la dificultad respiratoria, pero debemos recordar que esto no debe retrasar el inicio de ventilación mecánica invasiva si es que el niño lo requiere. Vamos a hospitalizar a todo menor de 3 meses con distrés respiratorio, taquipnia, sobre todo si es mayor de 70 o que ha presentado episodios de apnea o esté desaturando, o si tiene alguna comorbilidad asociada, ¿no? Se ha visto de que aquellos niños que sufren bronquiolitis aguda en la infancia tienen mayor riesgo de desarrollo de asma bronquial y que están asociados a una pérdida de la función pulmonar e incremento de la hiperactividad bronquial. Muy bien, y vamos a ver, para terminar esta sesión, lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Es la infección respiratoria que está más asociada a muerte de todas, una importante causa de muerte en menores de 5 años a nivel mundial, y también genera una importante carga en el sistema de salud, dado que va a ser una de las principales causas de hospitalización. Como mencionábamos al inicio, antiguamente se consideraba que eran, o principalmente eran las etiologías bacterianas, pero con el desarrollo de las vacunas para hemófilos influenza tipo B y para neumococo, se ha visto una reducción de la mortalidad por infección bacteriana, y esto a la par del desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico para virus, como son las reacciones en cadena polimerasa, han detectado de que en realidad en gran mayoría de las neumonías, incluso hasta en un 90% de las neumonías podrían ser causadas por virus, ¿no? Vemos acá este estudio en Brasil donde encontraron de 184 hospitalizados que el 36% eran neumonías producidas solo por virus, el 18% nomás solo por bacterias y sí había una coinfección viral bacteriana en un 23% de los pacientes, ¿no? Y en los pacientes ambulatorios lo que se ha detectado es que en el 91.5% de ellos hay infección viral y que suele haber muchos casos de coinfecciones virales, ¿no? Hasta en un 69.4% de los pacientes. La etiología de la neumonía va a variar de acuerdo a la edad, como mencionábamos, y esto es importante conocerlo para también tomar decisiones en cuanto al tratamiento que vamos a dar, ¿no? Entonces, en lo que son, en los menores de un mes, vamos a ver de que van a predominar gérmenes del canal del parto, como estreptococo betemolítico, de grupo B, Escherichia coli, gram negativos, listeria monocitógenes, clamidia trachomatis y estafilococo aureus o ureaplasma ureolítico, ¿no? Y los virus también, ¿no? Virus herpes, virus sincitial respiratorio, esto también va a ser muy frecuente en estos niños pequeñitos. Y a medida que el niño vaya creciendo, vamos a tener ya otra presencia de otras bacterias, ahí el estreptococo neumoniae cobra la delantera en lo que es etiología bacteriana, siempre recordando que la mayoría de casos son de causa viral. Los factores de riesgo asociados al desarrollo de neumonía, definitivamente hay un componente ambiental, sobre todo dado por la contaminación, por humo de compuestos orgánicos, aquellos que cocinan con leña,
el humo del tabaco, el hacinamiento, los estilos de vida como la ausencia de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, una vacunación incompleta, la falta de un adecuado lavado de manos, la asistencia a guarderías o el contacto con personas enfermas también va a estar asociado con mayor riesgo de neumonía. Hay componentes hereditarios genéticos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencias o algún problema pulmonar como fibrosis quística, discinesia ciliar primaria. Van a ser factores de riesgo para el desarrollo de neumonía en general. Y aquellos que se asocian más a neumonías graves van a ser los menores de 6 meses, prematuros, aquellos que sufren de desnutrición, tienen infección por virus del VIH o hay alguna enfermedad cardíaca congénita. Y se ha visto que aquellos pacientes con un nivel socioeconómico bajo o donde la madre tiene un bajo nivel educativo, la madre o el cuidador principal tiene un bajo nivel educativo, esto está asociado a mayor mortalidad por neumonía. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de neumonía? Deberíamos sospecharla en todo paciente que tiene fiebre, taquipnia y tos. Y acá la taquipnia es el signo de mayor sensibilidad en menores de 5 años. He ahí que en los programas de la OMS se le da tanta relevancia y ellos establecen esta tabla de definiciones de taquipnia por grupos etarios, donde los menores de 2 meses, yo hablaré de taquipnia cuando son más de 60 respiraciones por minuto, de 2 meses hasta el año cuando son más de 50 respiraciones por minuto, de 1 año a 5 años cuando son más de 40 y a partir de los 5 años hasta los 12 años cuando son más de 20, ¿no? Y esto va a reforzarse cuando se presenta hipoxemia y aumento del esfuerzo respiratorio, que son signos más específicos de neumonía. A la auscultación, tal vez el hallazgo más sensible va a ser la disminución del murmullo vesicular. La presencia de crépito, cegofonía, broncofonía, soplo tubárico va a ser también importante, va a ser específica del desarrollo de una consolidación pulmonar, pero no va a tener buena sensibilidad. Como mencionábamos, la neumonía viral va a ser la más frecuente, usualmente va a iniciar con cuadro catarral, se puede asociar a conjuntivitis o a síntomas digestivos y esto progresa a dificultad respiratoria. En niños en edad escolar, que ya están en contacto con otros niños, vamos a ver de que pueden presentarse más casos de neumonía típica, que suelen ser cuadros más subagudos, con cefalea, mialgia, tos seca irritativa y la presencia de broncoespasmo, ¿no? En realidad, a pesar de estas descripciones clínicas, no hay una evidencia o una forma tajante de poder decir que una neumonía es viral, bacteriana o si es por bacterias típicas, solo con la clínica o la radiología. Entonces, lo ideal sería hacer estudio etiológico o estudio viral a todos los pacientes, aunque a veces eso no es factible. Entonces, el diagnóstico presuntivo parte de mi anamnesis y mi examen físico. Hay que tener en cuenta que los neonatos pueden hacer clínica un poco más sutil, presentando solo politirajes, quejido o aleteo nasal. Y debe buscarse el descartar otras enfermedades, sobre todo en los más pequeños, como anomalías congénitas pulmonares, bronquiolitis, asma, aspiración de cuerpo extraño, telectasia, insuficiencia cardíaca o sepsis, ¿no? O acidosis metabólica. Vamos a hospitalizar a todo niño que desature y los rangos que establece el ministerio son aquellos que tienen saturación menor del 92% a nivel del mar o hasta los 2.500 metros y menos del 85% a más de 2.500 metros. Los menores de 6 meses deberían hospitalizarse. Aquellos que tienen signos de dificultad respiratoria, que no toleran la vía oral, que lucen mal, que tienen un triángulo de evaluación pediátrica inestable, que hay una falla terapéutica luego de 48 a 72 horas de mi manejo ambulatorio, que tienen alguna comorbilidad o en los casos en que yo ya estoy encontrando alguna complicación de la neumonía, ¿no? Muy importante va a ser el factor social, sobre todo en aquellos que, en las zonas periféricas o en las provincias, donde debo de ver, uno, si es que el familiar o el cuidador principal va a ser capaz de vigilar adecuadamente a este paciente para identificar los signos de alarma, y lo otro, si es que va a tener accesibilidad al establecimiento de salud. Es decir, si yo tengo un niño que vive a 6 horas caminando y viene a mi posta y tiene una neumonía que tal vez no está muy grave, no tiene signos de gravedad, no tiene criterios de hospitalización clínicos, pero tengo esta distancia de 6, 8 horas de caminata hasta el establecimiento de salud, probablemente valoraría dejarlo hospitalizado para vigilar por lo menos de que responda al tratamiento antibiótico y luego puede ir a su casa más restablecido, ¿no? Entonces son decisiones que hay que tomar de índole social para poder garantizar el bienestar del niño. Bueno, cuidados intensivos van a ingresar a aquellos pacientes que necesitan un soporte ventilatorio o oxigenatorio alto, más de un FiO 50 para poder tener una saturación de 92% o de 85% dependiendo del nivel que me encuentre sobre el nivel del mar, o aquellos donde ya hay falla respiratoria inminente o la necesidad de monitoreo por inestabilidad hemodinámica o alteración del estado mental, ¿no? En cuanto a exámenes de laboratorio, en realidad en los niños mayores de 28 días y hasta los 12 años no deberían de requerirse exámenes de laboratorio de uso rutinario, no ayudan a dar una diferenciación etiológica. En el neonato sí se pueden considerar, sobre todo para monitoreo, recordemos que los neonatos son más lábiles y pueden hacer cuadros de sepsis más rápido, y debería solicitarse sobre todo si es que hay una mala evolución, ¿no? Cuando encontramos una clínica de un paciente, una clínica sugestiva de neumonía, y no hay signos de gravedad, no estaría indicado hacer una radiografía de tórax, ¿no? Esta debería realizarse solo si es que hay duda diagnóstica o mala evolución del cuadro clínico. El ultrasonido pulmonar está siendo utilizado ahora con más frecuencia también para el diagnóstico de neumonía, incluso por pediatras de urgencias que pueden realizar esta prueba, ¿no? Con respecto a la radiografía de tórax, también recordemos que cuando tomamos una radiografía de tórax inicial no es necesaria una segunda radiografía de control, salvo que el paciente desmejore o que yo ya haya encontrado una complicación y quiera verificar la evolución, ¿no? Muy bien.
Si el paciente se va a hospitalizar, lo recomendado es realizar hemocultivos. Si tengo la posibilidad de hacer un estudio de secreción nasofaríngea buscando virus, lo haré. Y si hay sospecha clínica epidemiológica de tuberculosis, también pediré un descarte, ¿no? Y los otros estudios serán de acuerdo a la necesidad de mi paciente. La pulsioximetría debe realizarse en todos los pacientes y recordemos que para poder saturar a un niño debo de tener una buena onda. La mayoría de saturómetros traen un dibujo de una onda que es la onda de pulso, que esta debe ser regular y adecuada y debe durar más o menos 30 segundos así de estable para yo decir que mi lectura es fiable. En cuanto a imagen radiográfica, vamos a tener diversas imágenes radiográficas, digamos en esta primera imagen podemos ver un infiltrado que en la radiografía frontal es bien sutil, retrocardíaco, pero cuando tomamos una lateral podemos ver la consolidación en el lóbulo posterior, lóbulo inferior. Acá es más evidente una afectación del lóbulo superior del pulmón derecho y que con el tratamiento cómo resuelve. Y hay algunas manifestaciones de las neumonías o incluso la neumonía por neumococo en niños puede adquirir esta forma como redondeada, que son las llamadas neumonías redondas. Estas deben ser observadas, incluso algunos valoran hospitalizarlas, porque si es que no hay mejoría con el antibiótico, esto debe descartarse que no esté asociado o a una complicación, como podría ser un absceso pulmonar, o a algún otro problema, como podría ser una malformación congénita del pulmón, ¿no? Esta imagen habla ya de una neumonía más, acá vemos una neumonía basal con cierto derrame paraneumónico. Y acá tenemos imágenes de lo que son ya las neumonías intersticiales, ¿no? Esta es una neumonía en un lactantito que tiene un patrón más intersticial, iliofugal, y acá vemos cómo retrocardíaco se genera un pequeño infiltrado. Y esta es una neumonía por micoplasma, ¿no? Con infiltrados bilaterales, más de predominio intersticial, ¿no? Que pasan más de la línea media. Entonces puede radiográficamente ser muy variada y debemos de tener en cuenta estas variaciones para poder catalogar a las neumonías. El MINSA propone este acrónimo FALTAN para recordar las medidas generales, ¿no? La F de fiebre debe ser un manejo adecuado de la fiebre, usualmente con paracetamol, ¿no? La A de alimentación, que es muy importante, que debe de fomentarse en los menores de 6 meses, la lactancia materna, y si ya inició alimentación complementaria, que esta sea una alimentación adecuada. La L de líquidos, que es asegurar una adecuada hidratación. Recordemos que la taquipnia y el uso de musculatura accesoria van a aumentar las pérdidas insensibles. La tos, en cuanto a la tos, no se recomienda el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos, descongestionantes. Todos estos medicamentos no son necesarios. El mejor mucolítico o fluidificante va a ser la ingesta de agua y por lo tanto ahí vamos con fomentar una adecuada hidratación. Y muy importante va a ser educar a los padres en identificación de signos de alarma, ¿no? La presencia de dificultad para respirar, fiebre persistente más allá de 48 horas de tratamiento, dificultad para beber, lactar o la presencia de vómitos frecuentes, una alteración del sensorio o si el niño o niña no mejora o está empeorando a pesar del tratamiento. Es importante explicarle a los padres esto para que ellos sepan cuándo acudir, cuándo retornar nuevamente. Y en cuanto a la nariz, lo que hay que recordar es lo que mencionábamos un poco para la rinofaringitis, lo importante de liberar las fosas nasales para que el niño pueda respirar y se sienta más cómodo. La prevención básicamente va de la mano con eliminar los factores de riesgo, manteniendo medidas higiénico-dietéticas adecuadas. Otra vez, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es un factor protector demostrado del desarrollo de neumonía. Y luego de los 6 meses, el inicio de una alimentación complementaria balanceada y nutritiva de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? La vacunación, evitar los déficits de micronutrientes como el hierro o el déficit de zinc, van a también ayudar a mejorar el estado inmunológico y evitar exposición a contaminantes, ya sea el humo de leña, de tabaco y el contacto con personas enfermas, ¿no? En cuanto al tratamiento, por un lado tenemos el soporte hidroelectrolítico que va a ser de elección por vía oral y en aquellos pacientes que tienen dificultad respiratoria severa o intolerancia oral haremos una hidratación endovenosa con soluciones isotónicas. En los neonatos no nos olvidemos la importancia de un adecuado aporte de glucosa con un VIG de 4 a 6 miligramos por kilo. Debemos tener una oxigenoterapia con objetivos claros, que en menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar va a hacer que la saturación sea más de 92 y a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar que la saturación sea más de 85. Esos son nuestros objetivos, no necesariamente llegar a 100. Recordemos que la hiperoxemia puede ser contraproducente. Los antibióticos solo se van a dar si es que sospechamos neumonía bacteriana y en menores de 2 meses, dado la exposición a gérmenes del canal del parto, lo que se recomienda de tratamiento es un betalactámico, que es la ampicilina, asociada a un aminoglucósido, que puede ser amicacina o gentamicina, y en algunos casos se podría cambiar a una cefalosporina de tercera, como la cefotaxima o la ceftriaxona, de acuerdo a la edad, ¿no? Si sospechamos algún germen atípico, el tratamiento será con un macrólido. Entonces acá tenemos, de acuerdo a los distintos niveles de atención, en el primer nivel, donde vamos a tratar las neumonías de forma ambulatoria, las neumonías no complicadas, el tratamiento de elección es la amoxicilina, 90 miligramos por kilo por día, y esto lo voy a dividir en cada 8 horas con una dosis máxima de 4 gramos al día, ¿no? Por un periodo de 7 a 10 días. Y esto es recomendación de la guía del MINSA, el uso como alternativa de cloranfenicol, ¿eh? Todo esto debido a que en los estudios de resistencia antimicrobiana se ha visto que en realidad la resistencia a cloranfenicol no es muy alta, entonces sería una buena alternativa de tratamiento, ¿no? 50 miligramos por kilo por día, dividido en 4 tomas, es decir, cada 6 horas, durante 7 días, ¿no? Como ya mencionamos, el antibiótico endovenoso, esto ya en segundo nivel de atención, porque va a requerir hospitalización, para un menor de 2 meses va a ser la ampicilina asociada a gentamicina o amicacina, y cuando estamos en el periodo neonatal, recordemos que las dosis varían de acuerdo a los días de vida. Cuando ya son mayores de 2 meses, hasta los 12 años, el tratamiento de elección va a ser con ampicilina, 150 o 200 miligramos por kilo por día.
Y como alternativas tenemos el cloranfenicol y la penicilina G sódica. Y cuando ya estamos en tercer nivel de atención, vamos a ver que en los mayores de 2 meses vamos a tener de primera línea también la ampicilina, el cloranfenicol y la G sódica. Pero ya si es que no ha habido una buena respuesta inicial o ya se ha usado un tratamiento antibiótico por vía oral de forma adecuada y no ha habido buena respuesta, podríamos pasar a otra alternativa como podría ser una cefalosporina de tercera línea, ¿no? Como de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxima. ¿Qué complicaciones pueden presentarse? Derrame pleural paraneumónico, abscesos pulmonares, neumotórax, empiema, neumonías necrotizantes, neumatoceles o el desarrollo de sepsis son cosas que debemos vigilar y definitivamente implicarían trasladar al paciente a un hospital o un establecimiento de mayor capacidad resolutiva para que pueda recibir su tratamiento adecuado, ¿no? Eso es lo que quería compartirles con lo que respecta a lo que son las infecciones respiratorias. Realmente es un tema muy amplio. Ven que muchas tienen una signología muy similar y debemos de empezar a identificar los aspectos claros que van a orientar, a diferenciar cada cuadro clínico para dar el tratamiento apropiado a cada cuadro clínico.